Amén. Dios dará crecimiento. Dios dará crecimiento donde esté su gloria, donde su presencia esté siendo derramada. Aleluya. Donde la palabra salga con fuego, donde la palabra sea declarada. Aleluya. Dios dará crecimiento a esa casa. En el verso 10 de este mismo capítulo 2, canta y alégrate. Mire, ahora dice, hija de Sión, hija de Sión. Proféticamente, no tan solo en esta escritura, pero en otras tantas escrituras, proféticamente Sión habla de la iglesia. Y dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y moraré en medio de ti. Dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, dice el Señor. Bendito el Señor. Dios dará crecimiento donde esté, aleluya, su gloria, su presencia maravillosa. Básicamente, hermanos, las gentes buscan tres cosas en la casa del Señor. Básicamente, hay otras cosas, claro, que la gente busca, pero básicamente las gentes buscan tres cosas. Allí en Jeremías, el capítulo 31. Jeremías capítulo 31. El verso 12, Jeremías 31:12, dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Amén. Y correrán al bien de Jehová. Aleluya. Al pan, al vino y al aceite. Dice, y correrán al bien de Jehová y buscarán el bien de Jehová. Aleluya. Hace un momento el pastor estaba hablando que el que hay esposa haya el bien. Es cierto. Y correrán al bien de Jehová. Entonces dice, al pan, al vino y al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Mire, sigue diciendo, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. El verso 13, entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Y mi pueblo será saciado. Tres cosas busca la gente. Busca el pan. El pan nos habla de la palabra. Una palabra que pueda darles un consuelo, una palabra que venga a tiempo, porque hay tantas necesidades allá afuera, hay tanta desesperación allá afuera, y quieren escuchar una buena palabra. Las gentes están buscando el pan, están buscando la palabra del Señor, que venga a satisfacer su necesidad espiritual. Las gentes están esperando que haya una esperanza para ellos. Pero también
Dice que vendrán buscando el vino. El vino nos habla del gozo, de la alegría. Entonces las gentes allá afuera están desesperadas, viven con una tristeza y se preguntan por qué los problemas aquí en este país. Dicen porque pues hay muchos problemas psicológicos, hay muchas inquietudes. Hace tiempo escuché una estadística del estado emocional de este país. Y dicen que el 90% de las personas, perdóneme, el 75% de las personas aquí en Estados Unidos están viviendo situaciones emocionales muy fuertes. El 75% de las personas. Entonces las gentes están buscando la alegría, están buscando el gozo, están buscando la paz, están buscando cómo aquella tristeza en la que viven pueda ser cambiada. Pero también las gentes buscan la unción, el Espíritu. Están buscando el aceite. Porque ya no se conforman con lo que les han dicho. Ahora están buscando una verdadera unción, una verdadera presencia del Señor. Esto es lo que las gentes buscan. Aleluya. Finalmente, hermanos, quiero decir esto. El Señor debe habitar en su casa. El Señor debe habitar en su casa. Nosotros por costumbre, dice el predicador o dice quien está dirigiendo las alabanzas, ¿cuántos creen que el Señor está en medio de nosotros? Y casi por inercia levantamos la mano y decimos, sí, aquí está el Señor. Pero realmente, hermanos, necesitamos saber que realmente el Señor está en medio de nosotros. Debemos salir con la porción de su presencia en nosotros. Los de la cautividad entendieron que si querían encontrarse con Dios, con el Señor, y que el Señor estuviera ahí con ellos, ellos tendrían entonces que edificar un altar y comenzar a adorar al Señor. Capítulo 3 de Esdras, capítulo 3, el verso 2, capítulo 3, el verso 2. Dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, y los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Fíjese usted lo que hicieron. Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sacrificios, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base. Mire, porque tenían miedo de los pueblos. Porque tenían miedo de los pueblos. Expresamente dice, edificaron el altar del Señor porque tenían miedo de los pueblos. De sus enemigos tenían miedo. Y edificaron un altar al Señor. Ellos necesitaban tener una seguridad espiritual. Ellos necesitaban que Dios estuviera realmente ahí apoyando esa obra o confirmando ese trabajo o su retorno a Palestina. Ellos necesitaban estar seguros y la única forma era edificar un altar. ¿Para qué servía el altar? Para ofrecer sacrificios. ¿Y esos sacrificios para qué servían? Para poder encontrarse con el Señor. Y el Señor responder y el Señor descender y el Señor estar ahí en medio de ellos. Y entonces desde el verso 4 hasta el verso 7
Dice que lo hicieron ya como ya estaba establecido, sí, el ritual de los sacrificios, porque tenían miedo de los enemigos del pueblo. Pero en el verso 6, dice, pero en el verso 6 dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. El resto de este versículo es muy interesante. Dice, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Se preocuparon por encontrarse con el Señor, por edificar un altar para encontrarse con el Señor. Vieron como una prioridad que el Señor estuviera con ellos antes de tener un buen templo, antes de construir un buen templo. Ya después, cuando construyeron el altar y ofrecieron los sacrificios y comenzaron a encontrarse con Dios, entonces comenzaron ya a echar los cimientos del templo, del verso 8 en adelante. Pero dice en el verso 6, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. No podemos sustituir la presencia de Dios por otras formas, sino que la presencia de Dios debería de ser la prioridad para esta casa que está siendo edificada. Donde estamos viviendo no puede ser de otra forma. La necesidad de su presencia debería de ser nuestra prioridad. Aleluya. Que su presencia esté en medio de nosotros. Amén. Aleluya. Otra vez digo, no podemos sustituir la presencia del Señor por otras cosas, sino que sea la presencia del Señor como una forma necesaria e importante en nuestro deseo de edificar la casa del Señor. Amén. Gloria al Señor para siempre. Necesitamos construir la casa del Señor. Hay otras cosas que enseña este libro de Esdras, otros principios que enseña este libro de Esdras. Como no es posible edificar la casa del Señor si sus mandamientos son abandonados. En este tiempo los mandamientos fueron abandonados. Se acostumbraron, ya se estaban adaptando a las costumbres de esos pueblos que estaban viviendo en esos días. Pero llegó Esdras para leer la palabra, para declarar la palabra. Y el pueblo judío vino al arrepentimiento. No es posible construir si abandonamos los mandamientos del Señor. Somos la casa del Señor. A Él le interesa mucho cómo estamos edificando su casa. La casa donde Él nos ha permitido habitar. La casa donde estamos desarrollándonos. Donde está desarrollando nuestra familia. Nuestros hijos. Nuestros nietos. La casa. Dios está muy interesado en construir su casa. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Una iglesia que el Señor edifica es una iglesia fuerte, una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, la iglesia que el Señor edifica. Pero también añade y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero si no es el Señor quien está edificando esta casa, entonces yo pienso que sería bueno reflexionar
nosotros necesitamos edificar correctamente la casa del Señor. Aleluya. Porque Él habita en medio de nosotros. Porque Él está en medio de nosotros. Porque Él ha decidido habitar aquí, escuchar nuestras oraciones, escuchar nuestras alabanzas y darnos éxito en nuestra vida cristiana y un desarrollo sano en esta iglesia local. Aleluya. Pueden cerrar sus ojos un momentito. Aleluya. Y podemos orar. Podemos en nuestra vida cristiana, en nuestro andar con el Señor y los años que tenemos habitando en su casa, las prioridades, las necesidades, nuestras necesidades de estar con Él. Señor, gracias. Señor, gracias en esta tarde.